Muy buenas noches con todos aquí presentes. Buenas noches, compañeros. Hoy nos encontramos con la psicóloga Antonella Matute. Pues ella nos ayudará con una entrevista relacionada con las emociones. Como primer punto, voy a definir qué son las emociones. Pues las emociones son una materia de estudio de la psicología, de las neurociencias y más recientemente de la inteligencia artificial. Las mismas son reacciones que todos experimentamos, como son la alegría, tristeza, miedo, ira, entre otras. Este tipo de emociones las conocemos todos, pero no por ello dejan de tener dificultad para enfrentar. La emoción es un estado afectivo que sentimos, una reacción parcial al ambiente que viene asociada de modificaciones orgánicas, en algunos casos fisiológicas y endocrinas, de procedencia cognitiva, condicionadas por la experiencia. En base a este concepto, Antonella, si nos puede ayudar, por favor, ¿qué piensa usted como profesional en esta materia, en la que es la psicología? ¿Qué piensa acerca de las emociones? Bueno, buenas noches con todas y todas. Primero, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir conocimientos con los estudiantes y yo aprendo mucho de ustedes también. Sobre las emociones, hay mucho de qué hablar. Y como dijo Edith, las emociones son una respuesta que se da de forma inesperada ante ciertos estímulos y es una respuesta que el ser humano de alguna forma no puede controlar. Eh, es un mecanismo inconsciente, vale aclarar, porque como dije, no hay cómo controlarlo y surgen de una forma para que el ser humano pueda adaptarse ante ciertas situaciones, ante ciertos estímulos, que ya sean internos o externos. Dicho en otras palabras, las emociones también es una respuesta orgánica que siente una persona cuando reacciona, como ya dije, ante un estímulo que venga desde afuera o que venga desde adentro de nuestro cuerpo. Eh, esta, eh, estas emociones, ¿vale? Diferenciar de los sentimientos. Es muy común hablar de emociones antes que de sentimientos, pero de alguna forma las personas lo asocian. Pero hay que aclarar que las emociones, como ya dije, son más fuertes que los sentimientos y que las emociones de alguna forma crean los sentimientos. Bueno, tomando en cuenta lo que usted menciona, gracias por su aporte. Entonces, ¿usted diría que las emociones no son aprendidas, son innatas de las personas, son una reacción ante ciertos estímulos? Sí, así es, Evelyn. Las emociones es una respuesta innata, como ya dije, es una respuesta orgánica, es una respuesta inconsciente. Los bebés ya sienten ira, los bebés sienten frustración, los bebés sienten tristeza, tienen reacciones de alegría, pero vale aclarar que también hay unas emociones secundarias, que esas sí son aprendidas. Estas emociones, de alguna forma, se expresan después de ya tener un contacto social, después de tener un cierto grado de conciencia y también es una respuesta cultural, se le puede decir. Yo principalmente clasifico las emociones secundarias en cuatro, que son los celos, la culpa, la vergüenza y el orgullo, porque todo esto varía de cultura en cultura. Para lo que en nuestra cultura occidental es vergüenza, para la oriental tal vez no, y los celos igual. Todo es cultural y es socialmente aprendido. Doctora, buenas noches, gracias por acompañarnos. Otra preguntita, bueno, ¿la emoción es lo mismo que un estado de ánimo? No, justo comencé hablando sobre la emoción, el sentimiento y vale aclarar el tema también sobre el estado de ánimo. Podemos hacer en una línea, colocar a la emoción, aquí al estado de ánimo y en la mitad tenemos el sentimiento. Como dijimos, la emoción es una respuesta rápida e intensa. Y en cambio el estado de ánimo es una respuesta menos intensa y de larga duración. Entonces, lo principal que les diferencia es la intensidad y el tiempo de duración. La emoción dura poquísimo, puede durar hasta minutos,
pero es mucho más intensa, es mucho más fuerte, es algo que no podemos controlar. En cambio, el estado de ánimo es algo leve, es algo suavito y que puede mantenerse a lo largo del día o a lo largo de la semana. Podemos tener un estado de ánimo deprimido, pero eso no quiere decir que todo el tiempo nosotros estemos llorando o pataleando o con intentos o ideas suicidas o eso. Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Qué emoción observa comúnmente en las personas que asisten a consulta? Bueno, emoción como tal no podría diferenciarlo, pero bueno, como dentro de cada estado de ánimo hablé que hay varias emociones, entonces uno de los estados de ánimo común en los que asisten mis pacientes a consulta es el estado de ánimo deprimido. Y la emoción que caracterizo sería la emoción de la tristeza, la emoción que se expresa mediante la conducta del llanto, de la frustración, de la ansiedad. Es muy común que mis pacientes lleguen a consulta a hacer catarsis, a hacer una descarga emocional y ahí se desahogan, lloran un poco, eh, expresan todo, hablan. He tenido pacientes que gritan. Entonces creo que entre las emociones más comunes en mi consulta terapéutica sería la tristeza, la ira y la frustración. Doctora. ¿Se podría decir que en una persona que tiene esquizofrenia, sus emociones se encuentran alteradas? Bueno, alteradas como tal, no, porque las personas, los pacientes con esquizofrenia sienten ira a su manera, sienten tristeza, sienten alegría a su manera, sienten asco a su manera. Entonces no hablaría de una alteración, pero sí hablaría de una forma de expresarlas diferente. Las personas con esquizofrenia de alguna forma tienen o sea, su mundo eh, lo ven de forma diferente. Ellos tienen, bueno, lo que caracteriza la esquizofrenia es la disfunción cognitiva y el déficit emocional. Lo que nosotros sentimos no lo sienten ellos de la misma manera, pero no quieren decir que no sientan. Hay un estudio científico bastante atractivo sobre las emociones en la esquizofrenia que hicieron entre pacientes con esquizofrenia y un grupo de control, a los dos grupos pidieron que dentro de un mapa corporal que traten de colocar las emociones en las diferentes partes del cuerpo en donde ellos lo sientan. Por ejemplo, la ira lo pueden sentir en el estómago o en el pecho, la tristeza igual lo pueden sentir en el estómago o en la cabeza, o la alegría, yo qué sé, en el rostro, cosas así. Entonces, los resultados que arrojó este estudio fueron bastante curiosos porque las personas, perdón, el grupo de control o las personas sanas, por así decirlo, ellos caracterizaron más de 13 emociones. En cambio, las personas con esquizofrenia solo llegaron a 5 emociones y las personas del grupo de control, ellos mapearon prácticamente todo el cuerpo. En cambio, las personas con esquizofrenia solo lo hicieron en el torso. Entonces, ahí vale aclarar lo que me había preguntado Dani. No es que no las sienten o no es que las tienen alteradas. Las sienten, sino que las detectan de manera diferente, em, procesan de manera diferente y reaccionan con estas emociones de manera diferente. Disculpa, antes de que procedas con tu pregunta, Jenny. Doctora, nosotros veíamos en nuestra materia cómo las personas con esquizofrenia muchas veces no tienen emociones, ellos no pueden sentir ira, tristeza, y justamente el no sentir estas emociones los lleva a autolesionarse, a tener tal vez conductas atentando contra ellos mismos con el fin de lograr sentir algo. ¿Cómo se podría explicar esto? Bueno, dentro de la esquizofrenia, sabemos que la esquizofrenia dentro de sus síntomas se caracteriza en su sintomatología se caracteriza en dos grupos: los síntomas positivos, que está dentro de las alucinaciones, los delirios, los ataques de pánico y eso, y los síntomas negativos,
que son el retraimiento emocional, el aislamiento conductual y social y eso. Entonces, Evelyn, creo que lo que tú mencionas está dentro de los síntomas negativos, que es el aislamiento social y y el retraimiento emocional. Claro, justo cuando las personas se encuentran en esta fase, les es difícil identificar y expresar sus emociones, pero en los síntomas positivos, cuando las personas tienen un delirio o una alucinación, prácticamente vemos que es una explosión de emociones. Yo cuando tuve unos pacientes en el Instituto de Neurociencias de Guayaquil, en los síntomas positivos, por ejemplo, tenía un paciente que reía muchísimo y prácticamente estaba en estado de agitación y excitación. Entonces era como que un brote emocional, pero un brote emocional de alguna forma de emociones positivas. Pero al mismo tiempo y en contraste tenía otro paciente que dentro de sus delirios tenía delirios de persecución, en los que sentía mucho miedo y expresaba mediante el llanto y los gritos. Entonces, vale diferenciar que como las personas con esquizofrenia pasan rápidamente de un estado de ánimo al otro, entonces por eso es que también tienen estos brotes de emociones. Sí, concuerdo contigo, Evelyn, y con lo que has aprendido en esta materia, sí hay momentos en los que las personas con esquizofrenia no pueden expresar, ni mucho menos reconocer en sí mismos ni en las otras personas las emociones. Por eso es que pueden lesionarse y y lesionar a los demás. Ya, otra duda que tenemos es, ¿considera usted que es fácil o difícil trabajar con las emociones de una persona que padece esta enfermedad? Yo personalmente considero que es muy difícil. No es imposible, por eso existen personas estudiando mucho y especializándose en enfermedades mentales y especialmente en la esquizofrenia, por eso existen muchos hospitales psiquiátricos, por eso existen muchos centros de investigación sobre estas enfermedades. No es imposible, pero sí es muy difícil por el hecho de que las personas con esquizofrenia, cuando presentan la sintomatología positiva, es imposible controlar. Simplemente, de alguna forma, hay que acompañar y medicar. Sí, sí, considero que es muy difícil. Bueno, eh, ¿usted cuál cree que es la mejor corriente o terapia psicológica para tratar con esto? Bueno, hay muchas terapias que han funcionado y hay muchas personas eh, que dan veracidad sobre estas terapias, pero yo personalmente creo que la terapia de apoyo no es la terapia farmacológica. No hay, nunca hay que subestimar ni que dejar de lado los fármacos, chicas. Los fármacos, al menos en estas enfermedades donde hay alteraciones emocionales, tiene que ser una de las pilares fundamentales dentro de la terapia multidisciplinaria. Y cuando hablo de una terapia de apoyo, hablo de una terapia de acompañamiento, por el hecho de que con estas personas que ya les comenté que tienen saltos furtivos de un estado de ánimo y de una emoción al otro tan rápidamente, no hay como, el objetivo no es trabajar en ello ni tratar de modificar porque es imposible, ni de controlar, aún menos. Simplemente apoyar y acompañar, tratar de solucionar el problema que la persona tiene en ese momento. Por ejemplo, podría llamarse hasta de una terapia asistida, ¿no? Porque, por ejemplo, la persona si tiene de alguna forma en esa semana tiene dudas o problemas con organizar su tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es acompañar, ayudar a organizar su tiempo y asesorar en lo mismo. Si, por ejemplo, la próxima semana la persona tiene problemas con algún delirio, así de miedo, así, o de persecución, entonces que hay que tratar, no hay que de alguna forma deslindarle del delirio, simplemente aceptar, meternos en el papel, vivir lo que está viviendo y acompañar y tratar de sobrellevar esa situación, no de solucionarla, pero ayudar a sobrellevar. De alguna forma, eh, acompañar todo el tiempo, apoyar en lo que es en ese momento se necesita. Ya, Perdón chicos, y sobre los fármacos, lo que les decía, nunca subestimar. Si hay personas que no pueden generar su dopamina, es que la consuman. Si no pueden generar sus endorfinas, que la consuman. Y sobre todo en estas enfermedades que son de alguna forma, tan graves,
y tan peligrosas, porque como hablaba Evelyn, donde la persona puede autolesionarse y lesionar a las personas que están al lado, utilizar fármacos para tratar de controlar los síntomas, sobre todo positivos, es de la mejor forma. Y por último, ¿tiene alguna recomendación para las personas que tienen trastornos en los que sus emociones se ven afectadas? Creo que la recomendación primordial es buscar ayuda de un profesional, porque no estamos hablando de, bueno, no voy a subestimar tampoco ningún problema emocional ni ningún problema personal de las personas, pero al estar hablando de una enfermedad mental tan seria, en el que incluya comportamientos, emociones, respuestas fisiológicas y todo eso, no podemos tomar a la ligera. Buscar ayuda de un profesional, que él va a saber cómo trabajar, él va a saber cómo anexar a otros profesionales de distintas áreas, porque por algo, chicos, nosotros nos encontramos en constante preparación, en constante evolución, precisamente porque sabemos cómo ayudar a estas personas. Buscar ayuda y que la familia también busque ayuda y que sepan que no son las únicas personas que les pasa eso en el mundo, que hay muchas personas y que es una condición, una enfermedad que es sobrellevable, y que la persona con el adecuado tratamiento farmacológico, con la adecuada terapia, con el adecuado acompañamiento familiar y social, puede ser una persona funcional en este mundo. Bueno, ha sido un gran placer aquí tenerla en esta pequeña entrevista en la que nos supo manifestar muy bien sus conocimientos sobre este tema muy interesante que son las emociones. Reitero nuestros agradecimientos. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias, a ustedes, doctora. chicas y chicos, por la Un invitación. gusto, Gracias, Anton. doctora. Muchas gracias. Gracias. Gusto. Linda noche, chicos. Igual. Cuídate. Gracias.